Muy buenas tardes, amigos de Encuentro de Negocios. Un gusto saludarlos en esta emisión de Encuentro de Negocios del martes 23 de enero del año 2024. Como cada semana nos acompaña nuestro amigo Rodrigo Ortiz con el análisis de la Bolsa de Valores, Economía y Finanzas. Estimado Rodrigo, como siempre, un gusto saludarte en este ya, pues poco a poco finalizando el mes de enero. Muy buenas tardes, mi estimado Brian. Un gusto una vez más poder estar aquí contigo. Estimado Rodrigo, pues iniciamos esta emisión. Hay muchas notas interesantes hablando sobre bolsa, un poco de política en Estados Unidos, China y su crecimiento, algo que se vuelve interesante en este arranque de año. Platícanos cómo van comportándose las bolsas en este pues arranque de 2024 que parece que va muy acelerado, estimado. Así es, estimado. Ahora sí que el inicio del año se ha ido bastante rápido estos primeros meses. Las bolsas andan con buen ritmo. La bolsa mexicana sigue sin despegar, estimado. Eso es la cuestión complicada. Una semana más que durante la semana tiene un resultado negativo. En esta ocasión, la Bolsa Mexicana de Valores bajó en la semana 0.36%, que ya nos lleva a un 3.45% acumulado en el año de disminución. ¿Sabes? O sea, no es un número, o sea, va a la baja, no ha sido un número fatal, catastrófico, pero simplemente este inicio de año no ha sido fácil para la Bolsa Mexicana de Valores. También el año pasado lo dijimos, fue muy bueno, entonces pues toma de utilidades y demás, pero pues sigue a la baja, porque aquí lo interesante, estimado, es que va un poco contrario a la parte de Estados Unidos, donde nuevamente en Estados Unidos las bolsas cierran en positivo, fuertes subidas, el Standard & Poor's sube más de 1.16% en la semana, y esto lo lleva a tener un nuevo máximo histórico. Entonces el Standard & Poor's está rompiendo máximos y demás, y la bolsa mexicana anda ahí queriendo agarrar fuerza, anda queriendo pues repuntar, estimado. Esa es la realidad. No hay una noticia en específico o algo que diga, la bolsa le pegó por aquí, por allá. Yo lo veo más como una toma de utilidades, algo que ahorita el mercado está haciendo por un muy buen año que tuvo, pero pues es cuestión de estar atentos, estimado. También, por ejemplo, muy interesante que fue una semana un poco mala para el peso, vamos a llamarla mala, porque al final el dólar se recupera 1.35%, cerrando el tipo de cambio en 17.10. Entonces por ahí el dólar empieza a recuperarse un poco frente al peso, sobre todo que rompe la barrera de los 16 pesos por dólar, pero en términos generales una semana bastante tranquila. No ha habido muchas noticias de sobresaltos, más bien ya va a empezar estas semanas de reportes trimestrales, sobre todo más fuertes para febrero, pero ya empieza a haber reportes trimestrales esta semana. Entonces por ahí es interesante. Vamos a ver cómo le va a las empresas, cómo lo toma el mercado, cómo lo empieza a dirigir, pero por ahí hay una parte muy interesante. Vamos a ver si, por ejemplo, que hablábamos del Standard & Poor's 500, que estaba en máximos históricos, que había estado rompiendo, si eso lo va a poder mantener o lo va a tener o los reportes trimestrales le van a pegar. O sea, esa es la cuestión interesante. Vamos a ver qué pasa. Realmente las expectativas de los reportes trimestrales no son tan buenas. Luego esto ayuda al mercado, porque al no estar las perspectivas tan elevadas, es más fácil que tengas un buen reporte trimestral y la bolsa siga subiendo. Entonces vamos a ver qué pasa con los reportes trimestrales, si le siguen dando este impulso al Standard & Poor's 500, si la bolsa mexicana logra tomar los reportes trimestrales y catapultarse, o se vienen otro tipo de movimientos, estimado. No lo sabemos. Entonces, interesante lo que se viene en las próximas semanas, estimado. Sí, estimado, creo que ha habido toma de utilidades. Hay que esperar a los reportes trimestrales precisamente para ver cómo están las empresas teniendo este comportamiento, cómo fue su cierre del 2023. Llama mucho la atención porque, bueno, en algunas partes del mundo hay elecciones, principalmente en los Estados Unidos. Hay mucha preocupación por los problemas internos que se tienen y una inflación que todavía sigue latente. Entonces habrá que ver cómo ha sido el comportamiento del consumo, porque al final eso es lo que reflejan
los reportes trimestrales de las compañías, el comportamiento que tienen de ella y de todo el mercado como tal, y que principalmente se enfocan mucho en el movimiento de la economía de los Estados Unidos. Y hablas muy bien de esta parte del Standard Poor's 500 que tiene su racha histórica, y habrá que ver si la mantiene con estos reportes trimestrales que se irán presentando. ¿Tendrás alguno que tú esperas que tenga relevancia en los próximos días? Una empresa que vaya a tener relevancia, ya sea por un reporte que pudiera ser a la baja o un alza histórica. Mire, estimado, esta semana no, porque realmente hay una semana crucial que es la semana de las tecnologías, donde reporta Microsoft, Apple, Google, coincide que prácticamente en la misma semana todas estas reportes están estimados. Entonces, creo que esa será la semana crucial de reportes trimestrales. Pero, pues antes de esta semana, por ejemplo, esta semana, yo un reporte trimestral que veo interesante, que sí tiene cierto poder de mover al mercado, no tan drásticamente, pero al final es una empresa consolidada y que tiene fuerza en el mercado. Pues me estoy refiriendo a American Express, este emisor de tarjetas de crédito que en Estados Unidos tiene hasta cuenta bancaria para recibir depósitos y demás. O sea, esta empresa del sector financiero histórica que pertenece al Dow Jones y demás, creo que nos puede dar empezar a dar un enfoque, sobre todo un primer vistazo a la cuestión de los bancos. O sea, los bancos creo que también van a ser cruciales en estos reportes trimestrales, cómo se están comportando ante los movimientos de tasa de interés, cómo les ha ido, qué puede venir. Entonces, creo que por ahí American Express nos puede dar un vistazo a la economía, también porque al final los bancos son un termómetro muy importante en la economía, así como los supermercados, los vendedores minoristas son para ver la confianza del consumidor, medir cómo va. Los reportes mensuales bancarios nos ayudan mucho en ver cuánto crédito se está pidiendo, o sea, el poder ver cuánto crédito se está pidiendo, qué condiciones, a qué tasas, cuánto apetito al crédito hay, es fundamental, porque el apetito al crédito, estimado, nos habla de confianza, nos habla que se espera que la economía crezca, que la economía va bien, que la economía va palbullante, y por eso nos animamos y aceptamos endeudarnos. Si no tuviéramos esta cuestión, o sea, si creyéramos que no nos va a ir bien, que algo va a pasar con la economía, el crédito se hace de lado, estimado. O sea, no es nuestra primera opción buscar crédito, porque no tendremos la confianza de si lo vamos a lograr pagar o no. Entonces, por eso es muy importante los reportes trimestrales de los bancos, del sector financiero, y en este caso American Express, que reporta, nos va a ayudar a empezar a ver cómo va eso. Después hay que ver a Costco, porque Costco es un gran minorista en los Estados Unidos que nos permite ver la confianza del consumidor que hay, y de ahí terminando con las tecnológicas, que son las que han roto el mercado, son las que han impulsado, han estado creciendo mucho. Entonces, por ahí estamos fijando sobre todo en las famosas FANG, Facebook, Apple, Netflix, Google. De ahí podemos meterle Nvidia, que está muy de moda. Por ahí un Microsoft, que también le ha ido muy bien, que se ha estado peleando con Apple la semana pasada. Microsoft, o sea, bueno, hace 15 días, o sea, en el programa de la semana pasada, Microsoft había cerrado la semana como la empresa más valiosa del mundo, de mayor capitalización. Esta semana Apple lo recupera, pero ahí se está peleando Microsoft y Apple este título, lo cual es impresionante, y por eso te digo la importancia de las tecnológicas. Pero yo creo que otra es eso: primero financiera, otra Microsoft, ver cómo le va a los bancos en general, Costco, de ahí Walmart puede entrar también en esa cuestión minorista, y al final las tecnológicas, para darnos un panorama general del mercado, cómo se está comportando y qué espera, estimado. Sí, interesante, estimado, el sector financiero, las minoristas y las tecnológicas. Poner mucha atención en estos reportes en las próximas semanas para saber cuál es el comportamiento que se está teniendo del consumo precisamente. Y llama la atención mucho de American Express, de esta emisora de tarjetas de crédito aquí en México,
y que en Estados Unidos pues, tiene una gama más amplia, pero porque también mide el consumo, estimados. Es una compañía que de alguna forma ofrece crédito y puede medir también este comportamiento de las personas y del mercado y de la confianza que está existiendo ahora en una era post-pandemia, que literalmente ya después de 4 años la economía está totalmente restablecida, entonces va a ser interesante verlo. Y a mí me llama la atención las tecnológicas, estimado, porque principalmente se han lanzado nuevas tecnologías, nuevas, en este caso la inteligencia artificial, y habrá que ver quiénes de esas compañías que están adoptando inteligencia artificial están comenzando a tener buenos resultados. Lo decíamos hace algunas misiones sobre Microsoft y que precisamente Microsoft llama mucho la atención porque a diferencia de Apple, que siempre están en esta carrera por ser una de las empresas que puedan liderar el mercado. En el caso de Microsoft sí se enfocan mucho en la innovación y que han agregado incluso a sus servicios en la nube inteligencia artificial, soluciones que después sus clientes son grandes compañías para soluciones tecnológicas para empresas, y a diferencia de Apple, que está abrazado prácticamente a su gadget, que es el iPhone, que están prácticamente abrazados a ello para poder mantenerse a flote en el mercado, a diferencia, como lo decía, de Microsoft, que pues sí, definitivamente es una empresa que desarrolla software y ha sabido adaptarse a los tiempos. Entonces habrá que ver cómo estas tecnológicas dan sus reportes trimestrales y qué es lo que pues emitirán ante pues bueno, los reportes que emitirán. Hablando sobre crecimiento estimado, China da un dato interesante, crecimiento del 5% estimado, algo que llama mucho la atención en el mercado. Así es, estimado, ese dato de China, del crecimiento del PIB es increíble, porque si tú dijeras México creció 5%, sería algo fantástico. Estamos haciendo fiesta por un crecimiento del 3% de este año, cuando China crece 5%, estimado. O sea, lo que crece China es tremendo, es pabullante. O sea, o sea, lo más increíble de esto es que para China es un mal crecimiento, porque China no ha logrado recuperar su dinamismo, no ha logrado recuperar sus niveles de crecimiento prepandemia, de cómo venía creciendo, desarrollándose, dominando. Esa es la verdad. O sea, China tenía mucho crecimiento. Estamos hablando de que China crecía a tasas de doble dígito. O sea, China un crecimiento malo era del 10%. Ha estado creciendo, crecía a niveles del 13% y demás, hasta que llegó la pandemia y con tanto cierre y demás, ya se le parece que se le acabó la gasolina. Después viene la guerra comercial con Donald Trump, las fábricas que le sacan, o sea, de inversión. Entonces, pierde por ahí pues empleos y demás. Entonces, ha sido complicado para China toda esta parte de la cual no se ha logrado reponer. Eso es lo interesante, no se ha logrado reponer de todo esto China. Vamos a ver qué pasa en los próximos meses y años de su crecimiento, pero por ahí China necesita reponerse y volver a crecer como venía creciendo. Entonces digo, aquí el dato es impresionante porque pues realmente, te digo, si fuera México, diría 5% de maravilla, un super crecimiento, lo que se necesitaba, pero al ser China es un crecimiento malo, estimado. Entonces, esa es la parte interesante de esta cuestión de China, que uno creería que está haciendo, o sea, no es que esté haciendo las cosas bien, simplemente no ha logrado recuperarse de la pandemia. Entonces, esto es lo que lo hace bastante interesante la cuestión del crecimiento de China. Vamos a ver qué pasa, pero el COVID vino a romperles esta racha muy positiva que tenían, estimado. Sí, estimado, creo que bien lo dices tú, o sea, se habla de que el crecimiento de China es del 5%, incluso muchos hablan de que continúa desacelerándose ese crecimiento, ese dinamismo que se tuvo, llegó a tener hasta crecimientos del 10%,
siempre rondaba entre el 7 y el 10%, 8 y 10% el crecimiento de la economía china, que de todos modos hablar de un 5% para una economía de más de 1.000 millones de habitantes, pues bueno, es un crecimiento enorme, o sea, es gigantesco el crecimiento del 5%, pero la realidad es que China crecía más y lo cierto es que con la pandemia sí se acrecentó más esta desaceleración de su crecimiento del Producto Interno Bruto y creo que también es parte, estimado, porque después de la pandemia, o sea, cuando pasa la parte fuerte de la pandemia, que es 2020, cuando en 2021 empieza a llegar la vacuna de diferentes partes, incluso ellos mismos desarrollan su propia vacuna. Las políticas de COVID-0 que implementó el gobierno chino les vino a perjudicar de manera, pues como de manera intermitente después de la emergencia que se tuvo a nivel mundial. Se tuvo el primer cierre enorme por meses, a principios del 2020, que China fue el primer país, se paralizó y eso afectó la cadena de suministros, eso es lo que hemos hablado aquí durante mucho tiempo. Pero China con su COVID-0 y sus políticas de COVID-0 creo que vienen a traer esta consecuencia de un crecimiento que sigue siendo aún bajo para ellos del 5%, porque recordemos que la política de COVID-0 de los chinos era, hay un contagio, se cierra una parte de la ciudad o se cierra toda la ciudad hasta que ya no existan más casos que se estén proliferando. Pero eso implicaba que se cerraban empresas, se cerraban fábricas y cierta parte productiva se detenía. Entonces llegó un punto en que los chinos decidieron quitar esta política de COVID-0 y pues resignarse a que hay que vivir con el COVID y saber cómo sobrellevarlo. Entonces cuando quitan la política de COVID-0 pues dejan de existir estas intermitencias en la producción o que muchas empresas pues se vieran obligadas porque el gobierno chino como tal lo que se dice se hace, pues de cerrar pues, prácticamente ciudades enteras, pues obviamente vino a afectar la economía. Habrá que ver este año, que bueno, no aparezca un cisne negro, esperemos que no, y ver también cuál es su comportamiento con esta aceleración que va a existir por ahí, una nota que salía el día de hoy sobre la compra de 40.000 millones de dólares en maquinaria para producir chips y adelantársele a Estados Unidos ante las sanciones, pues eso puede ser positivo si los chinos de alguna forma controlan ciertos mercados que llevan a tener componentes para la fabricación de vehículos u otros componentes electrónicos que en algún momento pues ya tenían ciertos minerales bajo su control y ahora pues que puedan tener bajo control y ser líderes en la producción de componentes y microcomponentes va a ser interesante y que va a ayudar también a que la economía siga su dinamismo porque los chinos no se van a detener en seguir produciendo, en seguir innovando y también en seguir buscando ese crecimiento sostenido, principalmente buscando seguir urbanizando muchas partes de su país, buscando generar más empleo y prosperidad para sus ciudadanos y esto pues todavía tienen tiempo tienen muchos ciudadanos que están todavía no se han enrolado en esta clase media para que pueda considerarse un país desarrollado, pero bueno, los chinos pues son los chinos, estimados, y seguirán siendo los líderes en el crecimiento económico como un referente. Como bien lo dices, es un 5% y es malo, o sea, es una nota para ellos negativa porque no es un dato que ellos esperan. O sea, ellos esperan recuperarse y crecer al menos al 8% y en el mejor de los casos volver a ese 10%, poco más del 10% del que crecían, estimado. Es correcto, estimado, lo has dicho de manera muy acertada, o sea, esa es la realidad, lo has dicho de manera muy acertada como lo que es China, o sea, y el crecimiento que ha tenido y la población y demás, pero lo dices acertadamente, estimado, lo que es para ellos el crecimiento, lo que significa, entonces, simplemente fue un mal dato, o sea, tienen que ver esa forma de brincar esa parte que tenían de la política de COVID-0, cómo la van a llevar a cabo ahora, cómo van a volver a atraer inversión y aparte no es solo
volverte atractivo como país, sino cómo convences a Estados Unidos cuando el presidente de los Estados Unidos, pues, o sea, hizo decretos en su momento Donald Trump para evitar este crecimiento de China, para frenarlo, por lo que decía, volver a ser América grande, y entonces esa cuestión de repatriación y todo que estaba buscando Donald Trump, ¿cómo lo vas a enfrentar como gobierno chino? ¿Qué vas a hacer para poderte traer estas inversiones que se te están yendo? Así es, estimado, y hablando precisamente de Estados Unidos, pues es año de elecciones. Donald Trump de alguna forma pues está peleando todos los días para poder conseguir la nominación republicana. Están poniéndole muchos obstáculos y parece que todos los está superando, incluso en algunos estados de los Estados Unidos donde han intentado buscar que no pueda ser un personaje que pueda ser electo como nominado, como candidato, incluso como candidato, ya ni siquiera para la presidencia, todavía ya como pues como que aparezca en la papeleta, sino todavía como una nominación del Partido Republicano. Entonces todos esos obstáculos Donald Trump los está superando y pareciera que los estadounidenses no han entendido que entre más obstáculos le pongan, ha sabido capitalizar Donald Trump toda esa pues propaganda que al final sigue siendo gratis, porque la prensa da la nota de que algo le prohíben a Donald Trump y pues están nombrando a Donald Trump, es publicidad gratuita, no hay publicidad mala. Y en este sentido, estimado, pues la semana pasada, en un estado de los Estados Unidos, Iowa, gana pues esta contienda interna, como esta especie de elecciones primarias en ese estado, le gana a otro candidato, el gobernador de Florida, de DeSantis, pues la elección, digámosle, en ese estado, o sea, la nominación, y este candidato pues decide mejor ya no continuar en esta contienda porque ve la fuerza que trae Donald Trump para la candidatura a la republicana, que es muy probable que la gane, estimado. Los republicanos tal vez no lo dicen públicamente como tal, pero sí esperan que Donald Trump sea su candidato porque la popularidad que tiene ahora versus lo que está pasando con Joe Biden es innegable y pareciera que podría repetirse lo mismo que sucedió en 2016, donde Donald Trump pueda conseguir pues la mayoría de los colegios electorales en noviembre próximo, estimado. Sí, estimado, lo dices muy bien. Realmente lo que está haciendo Donald Trump, o sea, lo están volteando a ver, le están dando muchísima publicidad, esa es también muy cierto, estimado. Podrá haber publicidad buena o mala, pero al final el electorado lo está recibiendo, se está recibiendo esa información, esa es la verdad, está recibiendo, y entonces eso lo que hace es darle mucho poder a Donald Trump para seguir, o sea, esa es la realidad, estimado, o sea, le está dando una ventaja a Donald Trump el hecho de pues, estar recibiendo y recibiendo tanta publicidad gratis, y sobre todo eso gratis en Estados Unidos. Y como dices, ya un candidato se bajó de la contienda, eso no dijo que se inclinaran por Donald Trump, pero pues, Donald Trump está logrando su cometido, estimado. Esa es la verdad. Donald Trump está logrando su cometido. No dijo, ya no voten por mí para que voten por Donald Trump, pero simplemente le está abriendo el camino. Cualquier persona en Estados Unidos sabe de lo complicado que es ganarle a Donald Trump, un personaje muy fuerte. Entonces, en vez de combatir contra él, pues se están haciendo a un lado. No estamos diciendo que se le unan, pero sí se están haciendo a un lado. Y pues eso vamos a ver en qué termina, estimado. Sí, estimado, el camino está surcado para que Donald Trump, pues bueno, gane la nominación y es un candidato muy, muy fuerte para ganar la presidencia de los Estados Unidos. Ser el primer presidente que gana o sea, en dos periodos distintos, en una elección que casi siempre los presidentes de los Estados Unidos se retiran después de que no se reeligen, se retiran, pero el caso de Donald Trump es un fenómeno, o sea, es un
caso de estudio, yo lo diría, en cuanto a mercadotecnia, incluso cuando estamos en clases de mercadotecnia internacional, el caso de Donald Trump es una forma de ejemplificarlo, porque el arrastre que tiene publicitario, la forma de capitalizar su imagen, a pesar de las críticas y los obstáculos, pues sí lleva a que sea un personaje que de verdad sí es para analizarlo, y que pues al final de cuentas quien decide es el electorado en los Estados Unidos, y veremos seguramente en los próximos meses cómo esto va aumentando de valor, cómo se va acelerando y cómo se va clarificando el escenario electoral en los Estados Unidos, estimado, y aquí lo estaremos mencionando seguramente en Encuentro de Negocios. Estimado, llegamos a la parte final ya del programa. Platícanos dónde te pueden seguir en redes sociales. Sí, estimado, me pueden encontrar tanto en Instagram como Facebook como @Rodrigo Ortiz Consultor. Ahí les estoy publicando bastante información financiera de manera continua. Excelente, estimado. Pues te agradezco como siempre que hayas estado con nosotros aquí en Radio Nicolaita y también en nuestro podcast a través de todas las plataformas de música vía stream. Muchas gracias, estimado. Y llegamos a la parte final del programa. Le agradezco que haya estado con nosotros en esta emisión de Encuentro de Negocios, ya casi por finalizar el mes de enero. Nos escuchamos el próximo martes aquí a través del 104.3 de FM Radio Nicolaita, y los invitamos a que nos sigan en nuestro podcast a través de todas las plataformas de música. Vía streaming puede encontrar el podcast de Encuentro de Negocios en Spotify, Apple Podcasts, Amazon Music y todas las plataformas. Ahí nos puede encontrar. Yo soy Brian Ramírez, nos escuchamos la próxima semana aquí a través del 104.3 de FM Radio Nicolaita, y recuerden, somos el único programa especializado en temas de negocios de la ciudad. Hasta la próxima.